por así decirlo. Entonces en un momento hubo un proyecto para llevarse todas las algas que había en el fondo, porque bueno, a ellos les servía para hacer un alimento, para peces, creo que era, pero bueno, la condición era, nosotros nos llevamos todo, le limpiamos el lago, pero obviamente todo lo que nos llevamos y todo lo que está ahí es para nosotros. Obviamente le dijeron que no, porque tenía una ganancia y demás, pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin lago limpio a cambio de nada, que hubiese estado bueno en aquel momento. Bueno, vamos a cruzar por este camino que no es el camino de las 100 curvas, de 101 curvas, 99 curvas, como se lo llama. Este camino está de aquí hacia atrás, de aquí hacia atrás, bordeando todo el lago hasta llegar a Villa Carlos Paz, pasando por el barrio Villa Costa Azul, ¿sí? Y la única curva que nosotros vamos a cruzar en este camino es esta, también llamada como curva de huevo. Algunos le dicen porque es lo que le cuesta al chofer dar la vuelta a veces, en este momento. Obviamente, por suerte de nuestro conductor, no le costó esto. Y si no, imagínense cada vez que venimos, obviamente. Pero bueno, seguimos transitando y van a ver que toda la ruta que nosotros vamos a transitar hasta llegar a la cumbre, no es camino de cornisa, véanlo, váyanse, bueno, fijando en los costados del camino y demás para que puedan ver. Sí, toda ruta nacional también, bueno, una parte de ruta provincial, pero bueno, así como podemos transitar con este ómnibus, también lo podemos hacer con microbús. Bueno, seguimos. A la izquierda de ustedes, el lago San Roque. En un ratito vamos a pasar por el dique, llamado Malpaso, donde tenemos dos diques, un antiguo dique y un nuevo dique que es por el que nosotros vamos a transitar sobre él. ¿Bien? ¿Qué ocurría? Hace, bueno, un tiempo bastante largo atrás, ¿sí? Se construyó el primer dique. ¿Bien? El primer dique lo construyeron unos señores, uno de ellos se llamaba Casafús, el otro Dumesnil y el otro Vialén Macé, el cual una de las localidades lleva su nombre, y bien nosotros pasemos a Pegosquín dentro de muy poquitito. Ellos, bueno, en base a una cal hidráulica que, bueno, sacaban de la piedra caliza, mezclada, ¿no?, con esa piedra, habían confeccionado un material bastante sólido. Habían propuesto que un dique con esas características y con ese material iba a soportar la presión de el lago. Bueno, se ideó el proyecto, ellos lo presentaron, lo construyeron.